Hola, en este video vamos a ver cómo analizar una pregunta múltiple. Antes de empezar a analizar, vamos a recordar lo que es una pregunta múltiple. Una pregunta múltiple es una pregunta que tiene varias opciones de respuesta y los que contestan a esa encuesta, a esa pregunta, perdón, tienen la posibilidad de contestar a más de una respuesta. Aquí tenemos dos tipos. Una, que es qué sabor le gusta. Imaginemos que un poco una prueba de producto, una investigación de mercado y queremos saber un sabor que prefieren la gente sobre un yogur y la textura. Entonces, vamos aquí a decir que pueden elegir entre todas estas modalidades y son varias opciones posibles. Aquí lo mismo, pero tiene una diferencia, entonces ahí tienen que seleccionar las texturas que les gustan y también ordenarlas. Por eso hemos pinchado ordenar. Y aquí, para ver otro ejemplo y para usarlo en nuestros análisis, hemos puesto una pregunta que es una pregunta cerrada entre hombre y mujer. Entonces ahí no son varias respuestas posibles. Entonces, este cuestionario lo vamos a rellenar. Aquí fresa, vanilla. Y aquí, pues, si me gusta más granuloso, pues aquí lo pongo o cambio el orden, etc. Guardo. Entonces, eso es una pregunta múltiple. Ahora vamos a hablar un poco de datos, porque una pregunta múltiple tiene sus características. Entonces, aquí estoy en la parte de datos. Tenemos ya respuestas, 65 respuestas. Y aquí, pues, lo que nos interesa es la parte de la pregunta múltiple. Vamos a enfocarnos en la primera. En una herramienta de análisis, a veces los datos son así, es decir, que una columna para la variable sabor y todas las respuestas en las mismas columnas y están divididos por punto coma. Pero en algunos otros casos, pues hay que tener varias columnas, ¿vale? Entonces aquí tenemos un botón para eso. Entonces aquí tenemos criterios preferidos sobre la textura y aquí el sexo, pues el sexo tenemos solamente una modalidad cada vez. Antes de analizar, vamos a hacer un trabajo de tratamiento de datos que nos va a permitir hacer algunos análisis adicionales. Entonces, para hacer eso, yo me voy aquí a datos y voy a transformar. Lo que quiero, por ejemplo, aquí selecciono mi variable sabor. Para esa variable sabor, yo quiero tener una variable que me diga cuántas respuestas cada persona ha hecho. Es decir, que, por ejemplo, esa persona ha contestado a una modalidad, esa a 3 modalidades, y me gustaría poder analizar para ver si la gente se enfoca en una modalidad o si le gustan todos los sabores o si hay diferencia entre hombres y mujeres sobre eso. Entonces voy a pinchar eso, que crear una variable que contenga el número real de respuestas. Digo OK. Ya. Entonces aquí tengo como una columna más de mi base de datos que luego vamos a usar y tengo un número. Entonces una variable numérica y nos va a permitir hacer algunos análisis. Ahora vamos a crear otra. Es decir que aquí, por ejemplo, sabor. Aquí tenemos esa información para cada uno qué sabor han elegido. Pero me gustaría hacer un análisis sobre las combinaciones de sabor preferidas. Entonces, para eso tengo que crear una nueva variable. Por eso voy a datos, transformar, de nuevo, y elijo este segundo botón, crear una variable a partir de combinaciones de sus modalidades. OK.
Seleccione sabor. Ok. Ahora nos vamos a enfocar en la otra variable que teníamos, que era criterio de textura preferidos. Era un ranking. Entonces ahí hay como una jerarquía. Voy a transformar, elijo mi variable siguiente y ahora voy a crear una variable para cada rango. De esta manera, como hay 4 modalidades, 4 elecciones, voy a tener 4 rangos posibles. Claro, el primero, segundo, tercero y el cuarto. Y de esa manera, teniendo una columna por rango, voy a poder saber qué modalidad viene más en el rango 1, cuál es la textura que viene en segunda posición en el rango 1, etcétera, etcétera, para cada rango. ¿Vale? Entonces aquí tengo mi variable inicial y 4 variables más. Aquí criterio rango 1 y aquí me sale todas las texturas que la gente ha usado en rango 1, etc. Para rango 2, para rango 3, para rango 4. Última variable que vamos a crear es una variable, otra vez sobre los criterios preferidos, una variable que me va a permitir evaluar la importancia de cada textura. Entonces me genera una variable escala donde me sale el orden, el rango, para cada textura. Entonces, como tengo 4 texturas, voy a tener 4 variables nuevas y cada variable va a tener, para cada encuestado, si era en rango 1, si era en rango 2, etc. Y como voy a ponderar, a dar un peso a cada rango, voy a poder calcular la importancia del criterio. Entonces aquí tengo cremoso, que es la textura número 1, y aquí para cada encuestado, cada línea, aquí no la he citado, aquí la he citado sí, en rango 2, aquí en rango 1, etc. De esa manera vamos a poder analizar la importancia. Y hay que fijar que aquí tengo acceso a los baremos, es decir, que voy a poder dar un peso cuando es orden 1, peso distinto, una puntuación cuando es orden 2. Cuando el rango orden es lo mismo. Y cuando es como último, 1. Y para hacer la media que sea correcta, cuando no sale la textura, cuando no han elegido esa textura, tenemos que poner 0. ¿Vale? Una vez que tengo todos mis datos preparados, aquí lo he terminado, hemos generado muchas variables solamente gracias a 2 variables, podríamos haber hecho más para hacer todas estas cosas para las 2 variables que hemos visto. Y ahora, entonces, me voy a la parte de análisis. Eso es. Entonces estoy en DataViz, la parte de análisis de Sphinx, y tenemos aquí todas las variables que acabo de crear. Y entonces ahora empieza el trabajo bueno, es analizar los datos. Entonces, antes de analizar cuál es el sabor preferido, etc., vamos a usar estas variables que acabamos de crear para tener algunos indicadores. Entonces, primero, por ejemplo, vamos a usar lo de sabor. Queremos, por ejemplo, aquí tenemos nuestra numérica sabor, la suelto, y me sale 2,5. 2,5, ¿qué significa? Que un encuestado ha elegido 2 citaciones y media, 2 respuestas
posible y 3, perdón, en media. Entonces es la media de las citaciones por respuesta. Entonces yo voy a usar otros indicadores. Aquí tenemos la media de las citaciones. Primero yo quería enseñar las respuestas efectivas. Entonces aquí son cuántas respuestas tengo en mi encuesta, 65. Duplico el indicador. Y ahora lo que quiero es la suma, cuántas citaciones. Es decir, que sumando todas las veces que los 65 han pinchado un sabor, pues si sumamos todo eso llegamos a 151 citaciones. Lo duplico y ahora si elijo la media, significa que si dividimos eso, el número de eso por eso, llegamos a 2,5. Entonces hay 2 citaciones, punto 3, para cada respuesta. Entonces luego con esa información pues puede ser interesante ver si aquí lo duplico, si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo. Aquí. Entonces aquí se nota que las mujeres pues tienen tendencia a elegir más sabores, a elegir más respuesta que los hombres. Aquí lo duplico y en vez de poner la media pongo la suma y aquí veo el número de citaciones. Entonces aquí no es aquí tenemos la media y aquí tenemos el número de citaciones por sexo. Y aquí, por ejemplo, si quiero seguir con lo del sexo, pues yo arrastro el sexo y puedo ver la proporción de hombres y mujeres sobre los 65 respuestas. Ahora vamos a ver los resultados de esa pregunta en particular, que era la pregunta sobre los sabores. Lo que me interesa es saber sobre las 65 personas que han contestado cuál es el sabor preferido. Entonces lo arrastro, lo tengo aquí, pongo una tabla aquí y voy a poner el efectivo. Vale. Entonces, lo que hay que fijarse aquí es una cosa que genera a veces un poco de duda, o por lo menos algunas preguntas que la gente nos manda, es porque el porcentaje no es igual a 100. Porque aquí nos estamos enfocando en las observaciones, en los encuestados. Es decir, sobre los 65 encuestados, ¿cuál es el sabor que sale más veces? Entonces aquí tengo, por ejemplo, 43. Entonces 43 dividido por 65, llegamos a 66. Entonces aquí podemos decir que la fresa es lo que es el sabor preferido de los 65 encuestados. Esa forma de analizarlo es la más frecuente, ¿vale? Pero hay otra forma de analizar una pregunta múltiple, es de hacer el cálculo del porcentaje sobre las citaciones. Es decir, que ahora no nos estamos enfocando en los encuestados, sino nos estamos enfocando en los sabores. Y lo que queremos es, entonces yo aquí sobre las citaciones, y aquí vemos que sobre las 151 veces que han seleccionado un sabor, pues 28% de los casos era fresa. Entonces, el porcentaje se calcula sobre el total de las citaciones. Y eso pues nos da un ángulo
una forma de ver estos resultados un poco distinto, enfocando más en las modalidades, en eso, que en las personas. Ahora vamos a enfocarnos sobre la parte de ranking, cómo analizar el rango. Entonces, para eso vamos a usar la otra variable, la pregunta que era criterios preferidos, y la voy a arrastrar y la tengo aquí. Perfecto. Voy a poner también la tabla y voy a quitar el gráfico. Eso es lo que justo antes, perdón, eso, entonces tenemos exactamente lo que hemos visto antes y estamos viendo que dos criterios, dos texturas empatan sobre el porcentaje. Entonces, es decir que hay el mismo número de personas que dicen que le gustan cremoso que firme. Pero a lo mejor la importancia de cada textura no es la misma. Por eso, gracias al ranking, como lo hemos visto anteriormente en la parte del cuestionario, le damos como una puntuación, un peso a cada rango. Es decir, que cuando yo contesto a esa encuesta, si yo pongo firme primero, le estoy dando una puntuación de 4, porque es mi primera elección. Si pongo cremoso en segunda elección, pues tendrá un rango de 3. Entonces, lo mismo que en la siguiente, una puntuación de 2 y una puntuación de 1 para mi última elección. Entonces, de esa manera, vamos a tener como un peso medio para cada textura. Entonces, para eso vamos aquí a poner importancia y aquí podemos ver una cosa, es que firme es más importante porque seguramente más personas han contestado firme en posición 1 o 2 que cremoso, que era más rango inferiores. Entonces nos da esa información que empatan el número de veces, pero le dan más importancia a firme. También una cosa que se puede hacer, yo ahora lo duplico y le vamos a añadir una información sobre el rango. Entonces sale aquí el porcentaje de rango 1, es decir, nos da información sobre el porcentaje de veces que cada textura sale en rango 1. Y podemos ver que consistente es el que sale más veces en rango 1. Podríamos añadir rango 2, rango 3, rango 4, pero solemos pararnos a rango 1. Aquí no podemos enfocar y ver el rango 1 la proporción, luego rango 2 la proporción de cada textura, etc. Y una cosa que podemos hacer luego es, aquí tenemos todos los rangos y así lo tenemos todos juntos, es gracias a la variable que hemos creado antes, que era esa variable, criterio preferido, rango 1, rango 2, rango 3. Entonces yo, de hecho, lo he cogido todos, lo pongo aquí, combinar, y tengo esa información que me permite ver para cada rango la proporción de cada textura. Si vemos las cosas de otro punto de vista, gracias a esa variable que hemos hecho antes, cremoso, firme, etc., el peso, la importancia de cada uno, lo arrastro. Aquí es la variable que hemos creado. Voy a poner aquí nombre para que se entienda mejor. Podríamos decir importancia cremoso, importancia firme, importancia consistente, importancia granuloso. Entonces, voy a poner eso. Entonces, vemos eso de esa manera.
en cremoso y la proporción de cada rango. Entonces el rango 1 se ve directamente que el rango 1 sale más veces aquí. ¿De acuerdo? También se puede ver de forma de una media, lo que hemos visto antes. Y lo que sería muy interesante sería ahora pues, cruzar la importancia según el sexo, porque a lo mejor la importancia no es la misma según el perfil. Entonces voy a arrastrar encima, cruzar, y me sale la media de cada textura según el sexo. Lo podemos ver de otra manera, más visual, con un radar así, y se ve directamente. Mujer, hombre. Eso era sobre el rango. Ahora hablamos de combinaciones. ¿Os acordáis que antes hemos combinado todas las modalidades de los sabores? Entonces, porque a lo mejor hay como una mezcla de sabor que tiene más éxito que otra. Entonces tengo mi nueva variable que es combinaciones, la arrastro. Y tengo aquí, el número 1 es de elegirlo todo. ¿Vale? Voy a tener aquí modalidad más citada, el menta, chocolate, fresa, vainilla, es el que tiene más éxito. A lo mejor si hay que hacer un yogur sería de eso. Lo duplico y lo pongo así. Y de esa manera pues vemos, vamos a ordenar según lo valore y aquí podemos ver cuáles son las que tienen más éxito. Y lo que sería interesante luego es cruzarlo según algún perfil. Y lo tenemos así, vamos a verlo como un análisis factorial, en un análisis factorial, y vemos que los hombres pues tienen muy preferido eso, como el sabor fresa con nada más, son exclusivos, le gusta la fresa. Y las mujeres pues a lo mejor más algo de chocolate con fresa o menta y vainilla, algo más relacionado, está muy relacionado a las mujeres. Y lo que está al medio pues no tiene ninguna relación significativa entre el sexo y la textura. Entonces, ahora me paro, pero yo creo que con eso ya tenemos muchas ideas de cómo analizar una pregunta múltiple.